Hola, qué bueno que nos acompañes en esta serie de mensajes que estamos estudiando del libro de Filipenses, Ser Iglesia en medio de la adversidad. A mí me encanta el pasaje al que estamos llegando en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Sabes, a mí me parece que Pablo está hablando en una reunión de amigos y está contando sobre su experiencia de vida cristiana. No sé si te ha sucedido a ti que estás con algunas personas, algunos amigos, tal vez la familia, y te preguntan, ¿cómo ha sido tu vida cristiana? ¿Cómo es tu vida siguiendo a Jesucristo? Bueno, si a mí me lo preguntaran, serían horas y horas en los que podría compartir estos últimos 28 años de vida en los que he buscado tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y bueno, Pablo así lo ha venido haciendo en el libro de Filipenses, en la carta que les escribe, una carta en donde les habla sobre lo que es el gozo en el Señor. La palabra gozo, ¿cuántas veces se repite en esta carta? Les habla sobre el gozo que podemos tener al ser obedientes por amor al Señor, al tener una nueva perspectiva de vida, al saber que de repente las cosas pueden venir mal, pero siempre tenemos una nueva visión y podemos seguir avanzando a pesar de las circunstancias. También Pablo les habla de lo que es la dignidad de estar en Cristo Jesús. Y en este momento Pablo hace como una pequeña pausa, como si le llegara una nueva inspiración y vuelve a decirles, gócense en el Señor. Y en este breve pasaje vamos a tener una enseñanza de Pablo en 3 aspectos. Vamos a poder ver en primer lugar que hay una sola fuente de gozo. Vamos a ver que hay 2 enemigos que nos pueden robar este gozo y vamos a ver que hay 3 señales o huellas con las cuales podemos reflejar el gozo que tenemos en el Señor. Pero antes de continuar, déjame hacer una pregunta. Si yo te pudiera preguntar, ¿cuáles son las señales de que vives en gozo? ¿Qué podrías responder? Seguramente tomarías un poco de respiro, tomarías un tiempo para pensarlo, pensarías cuáles son tus circunstancias actuales o cuáles han sido los mejores momentos en tu vida y entonces podrías compartir. Bueno, Pablo nos está llevando a esta meditación. Él nos va a llevar a través de 3 preguntas muy importantes para que nosotros podamos comprender lo que es vivir con gozo. Y en primer lugar, en el versículo número 2, en el versículo número primero, en el primer versículo dice, hermanos, gócense en el Señor. En el Señor. Qué importante es entender que la fuente única de gozo es el Señor. No hay otras fuentes de gozo. Mira, tú y yo nosotros estamos viviendo en épocas en las que se nos habla de múltiples fuentes de gozo. De hecho, ni siquiera se habla de gozo, se habla de felicidad. Se habla de que tenemos que ser felices, que hallar la felicidad a toda costa y todo cuanto hagamos tenemos que ser felices. Y si no eres feliz en lo que haces, entonces hay algo mal en tu vida. Y la verdad es que eso no es el verdadero mensaje que Pablo le está dando a los filipenses y que Dios quiere que escuchemos en esta mañana. Lo que Pablo está diciendo es que la fuente, la única fuente de gozo está en el Señor. Dios es la única fuente confiable en la cual nosotros podemos tener esto que nos va a hacer diferentes. Que a pesar de las circunstancias, nosotros podamos tener no felicidad, sino gozo. Hace unos días estaba pensando y estaba hablando con un amigo respecto a cuál es la diferencia entre felicidad y gozo. Y llegamos a una conclusión que me gustaría compartir. Y es que la felicidad es como el estado de ánimo. Aquello que podemos reflejar cómo nos sentimos. Pero el gozo es el carácter. Y muchas veces no podemos sentir felicidad si es que no sentimos este carácter y tenemos este carácter en el Señor, que es la perspectiva de tener gozo. Y mira, la fuente, para darnos una idea sobre esta idea de fuente de gozo, quisiera compartirte una historia personal. Muchos años yo fui Boy Scout, o Scout, como se conoce en otros países. Y marcó mi niñez y mi adolescencia, en muchos aspectos. Pero recuerdo una anécdota muy, muy significativa en la cual nos fuimos de campamento. Y algunas de las cosas que hacíamos que de repente nos bajamos en un paraje, en un bosque, en una sierra, y con mapa en mano nos poníamos a caminar y obviamente para no perdernos, bueno, pues con el mapa nos orientábamos, pero nos gustaba explorar. Y este fue el caso, éramos 4 chicos,
menores, éramos de 15, 16 años, y nos adentramos en un bosque y para nuestra sorpresa, pues había más personas, había más grupos, pequeños grupos de scouts que se llaman patrullas. Habían aprovechado estos días feriados, este puente, y habíamos salido de excursión y de campamento. Ahora, algo muy importante que tienes que considerar es que si vas a pasar fuera de tu casa 2 o 3 noches, es que necesitas agua, entre otras cosas, pero de los más importantes es que necesitas agua. Así es que muchos de estos grupos se habían acampado alrededor, a las orillas de un río. Y la verdad es que nosotros, nuestro grupo, queríamos algo diferente, queríamos estar un poco más aislados, pero sin agua era diferente, era difícil. Bueno, el caso es que empezamos a caminar y seguimos una ruta, y de alguna manera, y yo sé que esto, ahora que lo puedo ver, pues es una provisión de Dios, de alguna manera llegamos a un lugar en donde había un pequeño manantial. Por más que nos esforzamos por buscar el cauce del río de donde venía esta fuente, esta pequeña fuente de agua junto a una piedra, no la encontramos. Y entonces decidimos bautizar nuestro manantial. De hecho, hicimos un mapa, tuvimos que buscar cuáles eran los símbolos del manantial, porque esto es muy poco usual, es muy inusual encontrar un manantial. Y le pusimos una marca en el mapa de que había un manantial. Créeme que todavía puedo recordar el sabor. Vas a decir que el agua no tiene aroma, pero el aroma del lugar, el sabor y el color, la transparencia y la pureza de ese líquido, como nunca antes lo he probado. Y es que mira, cuando no tomamos agua de manantial y por ejemplo la tomamos de un río, más abajo de este manantial que baña el río, y acostumbramos tomarla, siempre por precaución le ponemos algunas gotas de desinfectante, algunas gotas purificadoras. Y en esa época estas gotas tenían un color ámbar. Entonces el agua, cuando la poníamos ya del río, le poníamos este desinfectante, el agua era saludable, pero tenía un sabor, un color e incluso un aroma que se impregnaba en los utensilios que utilizábamos. De tal manera que sabías que habíamos tenido agua que había sido desinfectada. Pero el agua de manantial era única. Y el agua de manantial no manchaba los utensilios y de verdad que nos refrescaba de una manera impresionante. Y esto es lo que me hace pensar la fuente de gozo cuando estamos en el Señor. No tenemos que ponerle a la felicidad gotitas de desinfectante. No tenemos que ponerle algún otro ingrediente para realmente satisfacernos de manera plena y total en el gozo. Esta historia me recuerda también un encuentro que tuvo Jesús con una mujer a las afueras de Jerusalén, en Samaria. Y podemos encontrar en esta historia que después de un intercambio de palabras, Jesús le dice: mujer, si tú tomaras del agua que yo te estoy ofreciendo, nunca tendrías sed. Y también esto me hace pensar en lo que es estar en el gozo del Señor y no en la felicidad que puedes encontrar en otras fuentes. Porque es posible que la felicidad de otras fuentes te dejen más sediento, o te calmen la sed solamente por un tiempo, o te calmen la sed pero tenga impurezas y entonces te haga daño. Pero en cambio, el manantial que ofrece Jesucristo, el manantial que encontramos en Dios a través de Jesucristo, es puro, y puede ayudarte a encontrar ese gozo que tal vez estás buscando en estos días. Esa es la primera enseñanza. Número 1, una sola fuente en el Señor, una sola fuente de gozo en el Señor. Pero más adelante, Pablo también les dice: cuidado, porque puede haber casos o cosas o personas que pueden robarte ese gozo. Y es así que leemos en el versículo 2: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. 3 veces Pablo les pide o les exhorta, les llama la atención a que tengan cuidado. Guárdense. Ahora, para entender este pasaje tenemos que remontarnos a los tiempos de Pablo y sobre todo a las personas que están recibiendo esta carta. Lo que sucedía en Filipos es que los cristianos, los nuevos creyentes, la mayoría no eran judíos. Eran personas, como les llamaban en esa época, gentiles. Todos aquellos que no eran judíos se les llamaba gentiles. Personas que no venían practicando la religión o los ritos judíos. Y en esta iglesia había un grupo de personas
judíos que habían recibido al Señor Jesucristo como Salvador, pero que creían que tenían que realizar los ritos para convertirse primero en judíos y después ser cristianos. Entonces Pablo llama la atención a esto y dice, no es así. Recuerden que hay una sola fuente y esta fuente es un acceso gratuito. Todos pueden ir a ella. Entonces Pablo llama la atención y dice, cuídense, tengan cuidado de aquellos que dicen que hay añadidura, hay algo más que hacer. Necesitas prepararte, necesitas ser algo, necesitas ser alguien, necesitas mostrar algo para acceder a esa fuente de gozo. Y eso no es verdad. Pablo le llama con las expresiones de ese tiempo, les llama perros, les llama malos obreros, aquellos que mutilan la carne. Y es que uno de los símbolos de pertenecer al pueblo judío era la circuncisión. Y la circuncisión significaba, pues bueno, cortar una sección de carne en los varones para entonces poder identificarse en lo que ellos reconocían como era el pacto con Abraham. Y bueno, entonces había personas que decían, no puedes tener acceso a esta fuente de gozo, no puedes ser verdaderamente seguidor de Jesucristo si primero no efectúas este rito, esta tradición. Y entonces aquí podemos encontrar cómo Pablo nos puede hablar a nosotros el día de hoy en que hay dos posibles fuentes o dos posibles robadores de este gozo. El primero es la cultura. La cultura. El que nosotros tengamos que comportarnos de cierta manera, que tengamos que tener ciertas habilidades, ciertos estudios, tener cierta fisonomía. Si eres rubiecito, si eres blanco, tienes más posibilidades. Y si no te pareces a los grandes estándares de la belleza que presentan los spots, los productos, el mundo de la moda, de los espectáculos, si no te pareces a ellos, pareciera que no podrías tener acceso a este gozo. La cultura puede llegar a ser uno de los robadores, de los engañadores, de estos malos obreros que nos quieren robar el gozo. Y sabes, en respuesta a la cultura, nosotros como creyentes podemos reflejar en la cultura una nueva forma de vivir, de tener este gozo, de reflejar lo que es la importancia de la identidad en el Señor y no en lo que otros dicen. Y es que la identidad es otro de los temas muy importantes que tenemos que considerar en el momento de pensar en los robadores de gozo. El primero es que te roban el gozo y la cultura, y el segundo, sin lugar a dudas, puede ser lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus logros? ¿Qué es en dónde está puesta tu identidad? Tu identidad que está puesta tal vez en el trabajo, tu identidad que está tal vez puesta en cómo te llaman en tu casa, o la preeminencia que tienes en tu familia, o cuántos amigos tienes, o lo que hablan tus amigos de ti. Todos estos son símbolos que, si bien es cierto, son importantes y nos hacen sentir bien, nunca pueden llegar a ser la fuente de nuestra felicidad, porque van a ser pasajeras. O imagínate esto, hay otra fuente o otro robador también de nuestro gozo que puede ser la propia idea que tengamos de nosotros mismos. La idea de identidad que tenemos nosotros mismos. Y este puede ser incluso uno de los más peligrosos. ¿Quién piensas tú que eres? ¿En quién tienes puesta tu identidad? ¿En estos símbolos externos de falsa felicidad? ¿En estos símbolos culturales de falsa felicidad? ¿O puede ser que lo tengas puesto en la única fuente de gozo en tu identidad, que es en Jesucristo? Mira, en esta experiencia que te comenté del manantial, imagínate esto. Nosotros habíamos encontrado esta fuente de agua pura, este borbotón, estos chorros de agua que nos estaban llenando de una satisfacción, de una alegría y también de vitalidad. Ahora, imagínate que nosotros hubiéramos descendido de esa montaña y nos hubiéramos encontrado con los otros grupos scouts y estando viendo que ellos están usando el desinfectante y están usando agua que viene de este manantial, pero que ya trae otras impurezas. Imagínate que hubiéramos tomado una de tres decisiones. La primera es no haberles dicho nada.
Haberles dicho, bueno, pues allá ellos, nosotros ya sabemos dónde está la fuente maravillosa, el agua pura, y bueno, que ellos sigan sufriendo y que sigan tal vez intoxicándose o saboreando esta agua que no tiene un buen sabor. Esa pudo haber sido una situación, una decisión, pero hubiéramos obviamente caído en un orgullo y en una soberbia. Y este es de los puntos que roban el gozo, cuando nosotros pensamos que lo que tenemos nadie más lo merece. Ahora, la segunda opción, nuestra segunda posición, pudo haber sido, bueno, miren, ustedes pueden ir, pero para ir pues tienen que pertenecer a nuestro grupo. Tienes que pertenecer a mi sección, a mi patrulla, a mis colores, a mi grupo. Porque si no, no te puedo decir dónde está este manantial. O sea, existe un manantial, te voy a decir que existe, te puedo dar la comprobación de que existe, pero primero tienes que ser de los míos. Tienes que ser como yo y tienes que pasar ciertas pruebas para demostrar que te lo mereces. Y aquí nuevamente pues surge el orgullo y la soberbia. Ya no solamente en que te lo guardas, sino lo puedes decir y es posible que sea peor, porque entonces estás diciendo a otros que tienen que hacer lo que tú hiciste. Este era el caso de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. Y por eso Pablo les dice, guárdense de estas ideas, aléjense y no le den pie a ellas. Es posible que ahora que me escuchas, tú tengas estas ideas alguna vez, en algún momento de tu vida, en algún momento del día, pasan por ti estas ideas y estas dudas de que si lo que estás haciendo realmente es importante, si lo que estás haciendo realmente está construyendo un legado, una historia, si tu nombre va a ser recordado. Y no está mal pensar en ellos. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que nos está moviendo para tener este impacto en otras personas. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando Pablo habla de los reflejos de lo que es tener el gozo en el Señor. Pero entonces imagínate esto. La tercera opción que les mencionaba, la primera era no decir nada, la segunda es, bueno, ven al manantial, pero con estos ciertos requisitos. Pero la tercera es que bajando les hubiéramos dicho, paren, no tienen que estar tomando de esta agua. Vengan, nosotros les vamos a mostrar en dónde está esta agua pura. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder hacer a un lado falsas identidades, falsas vanidades, incluso falsas humildades para ser realmente libres en compartir nuestro gozo. Y eso nos lleva entonces al tercer punto que Pablo está expresando en esta carta a los filipenses. Y el versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos más confianza en la carne. Mira cómo aquí Pablo nos habla entonces de 3 señales o 3 reflejos de lo que puede ser la vida de gozo en el Señor. Y estas 3 señales son visibles. Estas 3 son huellas visibles para todas las personas que puedan ver la manera en la que vivimos. Y las 3 huellas primero las vamos a mencionar y vamos a ver cada una de ellas. La primera es servimos al Señor, la segunda es que nos gloriamos en Cristo y la tercera es que no tenemos confianza en nuestra propia carne. Ahora, es interesante que Pablo empiece con la idea de servimos en Cristo. ¿Por qué? Porque la idea de servir viene también en esta época la idea de lo que hacían las personas que trabajaban en el templo de Dios, que era su servicio a Dios, era una forma de adorar a Dios. Así es que en el servicio adoramos a Dios. Nosotros cuando servimos en nuestro trabajo, adoramos a Dios. Nosotros cuando servimos en nuestra casa, adoramos a Dios. Cuando servimos en nuestro hogar, cuando servimos en nuestra comunidad, estamos haciendo un ejercicio de adoración. Servir a otros es un reflejo de que tenemos gozo en nuestra vida. Es una manera de poder reconocer el lugar que ocupo yo y el lugar que ocupa Dios en todo cuanto hago. La adoración no es otra cosa más que el acto que en las monarquías, el acto de los súbditos de ir delante del rey. El rey que tiene una posición más alta, superior y que no tendría, en la monarquía así es, no tendría ninguna necesidad ni ninguna obligación directa de escuchar a sus súbditos, de acercarse a ellos. Entonces él lo hace por gracia.
les ofrece la oportunidad de estar cerca de Él, y entonces lo que hacen los súbditos en su vida es adorarle. Yo sé que hoy en día la palabra adoración puede tener otro tipo de significado, pero en realidad la raíz es esa, la relación entre un súbdito y su rey. Y a mí me encanta porque entonces a mí me ayuda a saber cuál es mi relación con Dios. El tener mi posición muy clara, cuál es mi posición delante de Dios, y saber que Él me acepta por gracia, simplemente por lo que soy, simplemente porque me he acercado a Él y Él me ha recibido. Eso se llama gracia. Él me extiende gracia total. Este manantial del que te hablaba al inicio es como eso, es como la gracia de Dios, que está ahí y está lista para todos. Y si tú puedes, a través de tu vida y de tu testimonio, llevar a otras personas a este manantial de gracia, será una maravilla. Porque no solamente estarás llevando salud espiritual, estarás llevando alegría de vida, estás llevando una nueva perspectiva a las personas, sino que también estarás haciendo lo que Pablo menciona en segundo lugar, esta huella que es gloriarnos en Cristo. Mira, gloriarse en Cristo, hay alguna versión, otra versión de la Biblia que dice que es en llenarnos de orgullo en frente de Cristo. Y aquí es muy interesante y muy importante que entendamos a qué se refiere esta idea de llenarnos de gloria y llenarnos de orgullo. Fíjate lo importante que dice que es en Cristo. Es como si dijéramos frente a Cristo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda lograr, porque eso, recuerda que es una de las formas en las que existen los robadores del gozo, sino presentarme frente a Él por lo que Él ha hecho en mí, por lo que me ha permitido hacer, por el trabajo que me permite tener, por los estudios que me permite tener, por las relaciones que me permite mantener, por las palabras que me permite decir, por el trabajo en el que puedo yo participar. No es en lo que hacemos, no es en lo que tenemos, sino es en lo que Cristo hace a través de nosotros. Y la tercer huella que tenemos para mostrar esta vida en gozo en este manantial de gracia que es el Señor, es que no confiamos en la carne. Cuando Pablo habla de la carne se refiere a nuestros propios esfuerzos. Entonces, ya no se trata solamente de lo que podamos hacer, sino incluso lo que tenemos la capacidad de hacer. No es solo lo que hacemos, sino lo que tenemos capacidad de hacer. Y es que la capacidad de servir, la capacidad de gloriarnos en Cristo viene no por nuestras propias fuerzas. Mira, este último ejemplo referente al manantial. Yo podría pensar que este encuentro maravilloso, este hallazgo inusual del manantial fue por mis propias fuerzas. O fue por las fuerzas tal vez del equipo de personas que íbamos, los chicos que íbamos, chicos de 15, 16 años, que teníamos ciertos conocimientos, teníamos ciertas habilidades, pero que en realidad nosotros no hicimos el manantial. Nosotros no pusimos las montañas en esa altura, ni la formación geológica de cierta manera, ni la cantidad suficiente de humedad y de musgo y de plantas, y además una fuente, tal vez árboles y rocío, como para que todo esto se filtrara de cierta manera y llegara justo al momento que nosotros, y al lugar en el que nosotros habíamos llegado y encontrado. Nosotros no hicimos nada, solamente lo encontramos. Todo lo demás fue puesto por Dios. Y qué maravilloso que podamos nosotros encontrar en nuestra propia vida, en nuestras propias circunstancias, que todo está siendo controlado por Dios. Todo ha sido predispuesto de cierta manera para que nosotros podamos encontrar ese manantial. Que en medio de las circunstancias, por más difíciles que sean, que en medio de las preocupaciones, en medio de las pérdidas, por muy fuertes que sean, Dios no ha perdido el control y Dios sigue siendo este manantial de gozo en el cual nosotros podemos encontrar esta agua maravillosa. En otra ocasión, Jesús, hablándole a sus discípulos y hablando del agua, también les dijo: si creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Permíteme terminar con 2 ideas. La primera es que no puedes encontrar gozo verdadero en la vida fuera de Dios. Y el segundo es que una vez que lo encuentres, de tu interior correrán ríos de agua viva para que puedas llevarles a otros las buenas nuevas. La fuente del gozo, de tu gozo, está en el Señor.